pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aquí hemos llegado por tu fidelidad y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más. Enséñame a amarte con mi vida, a adorar lo que soy, todo lo que he sido te lo doy para ti.
Asistir a esta iglesia ha significado conocer a Dios y ser parte de una gran familia. A oídas le habíamos oído, pero aquí le conocimos de verdad. Los amamos mucho, caleta. Conmigo estás. Hola querida iglesia, al igual que ustedes extrañamos orar, alabar y estar todos reunidos en la iglesia. Oh sí, los extrañamos mucho, extrañamos verlos, abrazarlos, compartir con ustedes, la alabanza, orar, el compartir juntos, el estar juntos, el habitar juntos. De verdad que los extrañamos. Un fuerte abrazo y los queremos mucho. Queridos hermanos, queremos mandarles un afectuoso saludo. Para nosotros ha sido muy difícil no poder congregarnos, abrazarlos y ver esas hermosas sonrisas entrando a la iglesia. Pero sabemos que todo pasa menos la palabra, así que pronto los estaremos viendo. Los queremos mucho, que Dios los bendiga. Hola querida iglesia, ¿cómo están acá? Cuarentena, echándolos de menos, queriendo saber cómo están todos ustedes, aquí con mi señora. Hola hermanos, decirles que extrañamos mucho, los extrañamos muchísimo. Su mirada amable, sus palabras positivas, cuando no tienen algún tipo de necesidad, de duda, del amor de Dios, la comunión que tenemos con ustedes y estar juntos. Y orar al Señor juntos y estar juntos, lo extrañamos muchísimo. Chao, cuídense, los queremos mucho, bye. Ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Ancla de mi fe. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús y por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz a mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Y pues en ella llevó el Cordero de Dios en mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré
esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, a mi corona Jesús me dará. Hola Iglesia, buenos días. Vamos a leer la palabra del Señor. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oremos. Gracias, Señor, por este día en que podemos reunirnos, Padre, para adorar tu nombre, Señor, para aprender más de ti y para buscar tu rostro, Señor. Gracias te damos porque aún en circunstancias tan adversas, Señor, como las que estamos viviendo hoy, Señor, a nivel mundial, nosotros sabemos que te tenemos a ti, Señor. Tenemos la seguridad que tu presencia está con nosotros, Señor, y que tú estás en control de todo. Padre, yo te pido que en estas circunstancias también tú nos ayudes a ser sal, nos ayudes a ser luz, Señor, que ilumine este mundo y a tantas personas, Señor, que sufren desesperanza porque no te conocen a ti, Señor. Ayúdanos a ser embajadores de tu palabra, sobre todo ahora, Señor, que vivimos circunstancias que nos traen temor, Señor, que nos traen inseguridad. Padre, gracias, Señor, porque nosotros sabemos que teniéndote a ti, Señor, estamos en tu mano, Señor, y tú tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas? Ha transcurrido una semana y increíblemente estamos otra vez reunidos en comunión en torno a la palabra del Señor. Ha sido sin duda una semana agotadora, una semana tal vez incluso estresante. Aún permanecemos en ascuas un poco en virtud, digamos, de la extensión y expansión de esta pandemia. Las medidas que se han adoptado pareciera que de alguna manera ya están dando algún grado de resultado. Sin embargo, la autoridad nos ha llamado a no ser tan optimistas, pero en definitiva, ¿verdad?, hemos visto una vez más y una semana más, ¿verdad?, esta condición tan excepcional, ¿no? Y hoy día yo quisiera continuar en esta reflexión y en esta profundización de la palabra de Dios, de tal manera de poder encontrar en ella la fortaleza, el ánimo, lo que necesitamos. Ustedes recién escucharon, ¿verdad?, una hermosa lectura de un momento muy especial, muy íntimo en la vida de Jesús y sus discípulos, allá en el mar de Galilea, ¿no?, en
la zona de Capernaum, ¿no? Un relato que es muy conocido, un relato que tiene un tremendo mensaje. Sin embargo, yo quisiera que usted me acompañara a profundizar un poquito, ¿verdad?, en algunos elementos que se hacen presentes en este relato. Desde ya hace algunas semanas hemos venido precisamente adentrándonos en esta hermosa palabra del Señor para encontrar hoy día la fortaleza y la renovación de fuerzas, ¿no? Porque uno de los propósitos precisamente de la palabra de Dios es ese, ¿no? Animarnos, fortalecernos, revitalizarnos, alimentarnos, es lo que fortalece nuestra fe. De tal manera que en esa convicción, hace domingos atrás, estuvimos precisamente leyendo y pensando en la realidad del amor de Dios. Decíamos que nada nos separaba de ese amor. Romanos capítulo 8. Al domingo siguiente, ¿verdad?, nos adentramos precisamente en ese otro pasaje maravilloso que encontramos en Hebreo, donde el autor de Hebreo nos anima a entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar la misericordia y la gracia de Dios en el momento que más lo necesitemos. Y veíamos la obra maravillosa de Jesucristo como sumo sacerdote y como cordero, que precisamente a través de él nos permitía llegar a la misma presencia de Dios, donde éramos renovados, donde éramos socorridos, donde éramos ayudados. Al domingo siguiente, el domingo pasado, estuvimos hablando de la relevancia de la comunidad, cómo Jesús trabaja los últimos momentos, ¿verdad?, con sus discípulos, con sus amigos, fortaleciendo la relación entre ellos, ¿no?, para que se amaran. Incluso les da un mandamiento nuevo, ¿no? Ámense unos a otros como yo los he amado. Y en ese contexto, ¿verdad?, él les lava los pies, ¿no? Él se dio cuenta y él sabía que sus amigos, ¿verdad?, estaban experimentando momentos complejos porque él les había anticipado que alguien los iba a traicionar a él, que lo iba a negar, incluso que debía partir a un lugar al cual ellos no lo podían seguir, ¿verdad? Y precisamente por esa razón Jesús trabaja la relación de ambos y coloca sobre la mesa la relevancia de la comunidad, del permanecer unidos en comunión, amándonos, ¿verdad?, y atendiéndonos, privilegiándonos, porque esa es una manera también muy importante, y Jesús lo sabía, por lo que posteriormente iban a encontrar sus amigos una vez que él ascendiera a los cielos, ¿verdad?, enfrentar la crisis, enfrentar, ¿verdad?, el dolor, enfrentar la tristeza, la confusión, ¿no?, el apoyarnos el uno al otro, ¿no? Y Jesús comparte esos momentos íntimos y les reitera, ¿verdad?, definitivamente varias veces que se amen. Hoy día quiero compartir con ustedes, a propósito de la lectura que acabamos de escuchar, este momento en que Jesús con sus discípulos vive en un momento sorpresivo de caos, de angustia, sobre todo en la vida de los amigos de Jesús, que fue ahí, ¿verdad?, en medio del mar de Galilea, cuando repentinamente se levanta una tormenta. Si bien mis hermanos lo leyeron, yo quiero que usted me permita leerlo una vez más. Ese día al anochecer, Marcos 4, 35 al 41, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaban en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Tengamos un momento de oración, pidámosle al Señor que nos acompañe, ¿no? En el nombre de Jesús, queremos, Señor, suplicarte que tú nos ayudes, Dios Santo, ahora al acercarnos a tu palabra. Es un momento especial, Señor, donde, Dios mío, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu ayuda, Señor, sobre todo para, de manera concreta, clara, vívida, Señor, ser fortalecidos en nuestra fe por tu palabra.
Señor, los sucesos y los momentos que rodean hoy día nuestra vida son complejos y a ratos trastabillamos, Señor, a ratos nos cansamos, a ratos, Señor, nos sumimos, Dios mío, en sensaciones, en sentimientos y pensamientos. Por eso, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Y en esta hora, qué mejor y qué más maravilloso de ser fortalecidos por tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, despeja y abre nuestra mente para ser ministrados por estos principios, por esta palabra, por estas promesas, Señor, que tú has permitido quedasen reveladas, Señor, hasta este tiempo para los tuyos. Gracias, Señor, nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, es una hermosa palabra durante la semana también, por ahí en algún día, me parece miércoles o jueves, hice un devocional, ¿verdad? Breve, como estos devocionales que les estoy enviando todos los días, respecto de este suceso. Al parecer, por lo que nos relatan los evangelios, si usted revisa, porque este suceso aparece también en Mateo y aparece también en Lucas, fue un día muy especial en la vida de Jesús, bastante intenso, ¿no? En Mateo se nos revela de que él había sido avisado de la muerte de Juan el Bautista, de tal manera que él se había retirado, ¿verdad?, durante un tiempo al desierto, un lugar apartado para estar a solas, en oración seguramente, ¿verdad? Pero también se nos muestra en otros pasajes, aquí mismo en Marcos, de que él había estado, ¿verdad?, con la presión y con la atención de las personas que lo seguían, definitivamente, ¿no? De tal manera que es muy probable que Jesús haya subido con sus discípulos a la barca cansado, ¿no?, agotado. Es increíble porque la imagen que nos entrega el texto nos muestra la dimensión humana de Jesús, ¿no? Se queda dormido en la parte de atrás, en la popa de la barca. Incluso dice el texto, ¿verdad?, que sobre un cabezal, ¿no? En el versículo 38 dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Es interesante, ¿verdad?, cómo el texto muestra en toda su expresión la humanidad de Jesús. El cansancio lo había vencido, necesitaba reponerse. Había sido un día intenso, incluso desde el punto de vista emocional, ante la noticia del fallecimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Lo cual confirma definitivamente, ¿verdad?, que la palabra de Dios no escatima en mostrar absolutamente, ¿verdad?, de manera cruda, real, nítida y viva, ¿verdad?, estos sucesos, ¿verdad?, que se han manifestado en la historia de la redención humana, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, que Dios ha querido revelar. Y en este caso, ¿verdad?, ni más ni menos que en la vida de su propio Hijo. No es este Jesús, ¿verdad?, Superman, con la capa, ¿verdad?, con los músculos, ¿verdad?, tal vez parado en el borde de la barca, ¿verdad?, así, con la mano, no, sino que cansado, agotado, rendido, durmiendo. Tanto es así que la tempestad no lo despertaba. Porque dice el texto, versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, ¿no? Fíjense, era tan profundo el sueño que ni siquiera el vaivén, ¿verdad?, o el caos que había en la barca lo despierta, ¿no? Evidentemente fue una situación imprevista, incluso, ¿verdad?, hay investigaciones y se sabe que en ese lugar del lago o del mar de Galilea es frecuente que se levanten, ¿verdad?, muchas veces de manera imprevista, ¿verdad?, estos problemas con el viento que azotan, ¿verdad?, las olas. En aquella época las barcas que se usaban para pescar eran barcas pequeñas, ¿no?, bastante pequeñas, no cabían muchas personas en ellas y eran relativamente frágiles. De tal modo, ¿verdad?, que lo que vivió el grupo en aquella barca era realmente preocupante, y eso fue lo que provocó en los discípulos, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, ¿sabía Jesús que iba a suceder esto? ¿Sorprendió, verdad,
al propio Señor Jesucristo, se durmió porque sabía, o cómo poder de alguna forma entender esto, ¿verdad? Porque definitivamente hay un contraste enorme, ¿no? Un contraste enorme que evidencia de que los amigos de Jesús, por supuesto que se sintieron sorprendidos, ¿no? Se sintieron absolutamente agobiados. Fue una situación que no se la esperaban, ¿verdad? Pero interesante pensar en Jesús, ¿no? Porque definitivamente no apreciamos, ¿verdad?, en Él un descontrol. No apreciamos en Él, ¿verdad?, una angustia. Sino que por eso que llama la atención, ¿verdad?, el que definitivamente ni siquiera la tormenta, ¿verdad?, el vaivén, el viento y todo ese caos lo hayan despertado, ¿no? Pero lo interesante, queridos, es ver cómo Jesús maneja la situación, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque si bien desde la perspectiva humana, ¿verdad?, era algo imprevisto, algo complejo, difícil, que incluso el relato nos revela que ya comenzaba a inundarse, ¿no? Y los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús, estaban realmente asustados y agobiados. Jesús no pierde el control. Se aprecia siempre, ¿verdad?, en dominio de todo. Sus amigos lo despiertan. Y fíjense la expresión de sus amigos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? E incluso en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, se refleja lo siguiente. Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Lo mismo que se refleja en Lucas, ¿verdad? Y en ese contexto nosotros podemos apreciar definitivamente una manifestación de Jesús maravillosa. Comienza el relato mostrándonos, ¿verdad?, al hombre cansado, agobiado. Comienza el relato mostrándonos definitivamente a este Hijo de Dios, ¿verdad?, seguramente con una jornada intensa, y duerme profundamente. Se queda dormido, ¿verdad?, sobre el cabezal, profundamente. O sea, usted sabe que el sueño es parte de precisamente de satisfacer esta necesidad del cuerpo que está agotado. El sueño repara, ¿verdad?, y fortalece y nos permite el descanso tan necesario, ¿verdad?, para retomar nuestras actividades. De tal manera que el relato no pretende esconder la condición humana, 100% humana de Jesús, que desde una perspectiva un poquito más agnóstica o más escéptica uno podría pensar, y bueno, que frágil, también tenía necesidades. Sin embargo, queridos, y esto es hermoso, por eso este episodio me bendice tanto, porque así como apreciamos, ¿verdad?, esa condición y esa característica de la humanidad de Jesús, ¿verdad?, este aspecto que hace notar el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2 de Filipenses, cuando él habla, ¿verdad?, de que tenemos que tener la actitud que tuvo Jesucristo, el Cristo, ¿verdad?, que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, ¿no?, ¿verdad? Ese concepto significa que él se humanó absolutamente, es decir, se vació, ¿no? Él renunció, ¿verdad?, a esa gloria, renunció a esa divinidad y se hizo humano, 100% hombre, se despoja. Y en esa figura vemos precisamente eso. Pero lo maravilloso además es constatar que producto de la situación y del caos que en ese momento se levanta de manera intempestiva, sorpresiva, ¿verdad?, que afecta absolutamente emocionalmente, que afecta absolutamente, ¿verdad?, a sus amigos, a sus discípulos. Apreciamos a este Jesús como el Señor de la creación. Hasta tal punto, ¿verdad?, que dice el texto que reprende, ¿no?, con autoridad. El concepto de reprensión tiene que ver definitivamente con alguien que llama la atención con autoridad para, ¿verdad?, llamar la atención y detener, ¿no? Y es eso lo que hace Jesús. Dice el texto, ¿verdad?, que se levantó, versículo 39, reprendió al viento y ordenó, ¿no?
ordenó. Fíjense qué interesante, porque esa expresión ordenar significa definitivamente que en ese momento Jesús, ¿verdad?, se manifiesta absolutamente en esa otra condición, ¿verdad?, como el creador, como la autoridad, como aquel que ordena, ni más ni menos, que a la propia naturaleza el detenerse, el calmarse. Y así lo dice el texto. No, ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó, y fíjense qué linda la expresión, y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué comparto esto, queridos? Porque tenemos definitivamente la reacción de Jesús de manera inmediata ante el clamor de sus amigos por algo que los superaba absolutamente, por algo que los asustaba, por algo sorpresivo que, si bien no alteraba el control y la autoridad de Jesús, porque él estaba durmiendo y porque, ¿verdad?, era el creador. Acuérdense lo que nos encontramos en Juan capítulo 1, los primeros versículos, ¿no?, de quién es este Hijo de Dios definitivamente, ¿verdad? Aquel que estuvo presente en la creación del mundo, aquel que tenía autoridad sobre la naturaleza. Sin embargo, ¿verdad?, su reacción es de absoluto, ¿verdad?, protección, auxilio y ayuda para los suyos, para sus amigos, para sus discípulos. Tanto es así, ¿verdad?, que él definitivamente se manifiesta, ¿verdad?, en esa concepción espiritual, en esa concepción divina, ¿verdad?, de entender que él tiene, o de saber que él tenía autoridad sobre la naturaleza. Miren cómo lo refleja el Evangelio de Juan respecto de quién es este Hijo de Dios, de quién es Jesucristo. En el capítulo 1, como se los mencioné hace un momento, ¿verdad?, dice el Evangelio de Juan: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. No, por medio de él todas las cosas fueron creadas. De tal manera que apreciamos una manifestación divina de la naturaleza, ¿verdad?, de este Jesucristo, cansado, agobiado, dormido, ¿verdad?, reponiendo fuerzas, pero al minuto siguiente, en una barca pequeñísima, con una capacidad absolutamente limitada y frágil, en medio, ¿verdad?, de una tempestad que tiene sobrecogidos, asustados, ¿verdad?, a sus amigos, a sus discípulos, se manifiesta esta otra condición en breves minutos, ¿verdad? El Jesús hombre aparece, ¿verdad?, este Jesús con la autoridad, ¿verdad?, de aquel que ha creado la naturaleza. Detente. Y dice el texto que con autoridad reprende, te ordeno. Y todo se quieta completamente. ¿Cuánto necesitamos, verdad, precisamente en este tiempo, creer en este mismo Jesús que está en nuestra barca de vida? Porque fíjense que lo que hace inmediatamente después Jesús confronta a sus amigos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Fíjense que esa expresión, todavía no tienen fe, me hace pensar en que probablemente Jesús, ¿verdad?, que había hecho participar, fíjense que incluso en el relato de Marcos encontramos que antes había sanado a la suegra de Pedro, ¿verdad?, que están precisamente en el relato del Evangelio, ¿no?, que había sanado al siervo de un centurión romano. Incluso las personas lo seguían y ellos habían visto muchos milagros. Entonces Jesús les dice, pero todavía no creen. ¿Por qué tienen tanto miedo? Esas preguntas que hace Jesús a sus discípulos son preguntas que aún están vigentes. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Con todo lo que ustedes me han visto hacer, con todos los milagros y las señales que he hecho,
ustedes me han seguido, ustedes han estado conmigo y todavía no creen. ¿Por qué se asustaron? Yo tenía que tomar esta barca y salir de Capernaum, porque vamos al otro extremo, vamos a Gadara. Eso lo estoy colocando yo, es una especie de paráfrasis. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿verdad? Efectivamente, Jesús tenía que ir a Gadara, porque ahí se iba a producir una liberación, ¿verdad? A propósito de un endemoniado, ¿verdad? Que había en aquella región. Era necesario. Es decir, era importante, ¿verdad? Cruzar, en los planes de Jesús, cruzar ese lago, porque había un propósito. Y al cruzar ese lago, ¿verdad? Definitivamente se encuentran con una condición que no estaba considerada en los planes de los discípulos, pero que sin lugar a dudas, ¿verdad? Y entendiendo que todo está al descubierto en la presencia de Dios, ¿verdad? Y que está todo al descubierto en la presencia de su Hijo, podemos pensar definitivamente que tampoco fue sorpresa para Jesús. De tal manera, ¿verdad?, que se incorpora en su dimensión humana para satisfacer su cansancio. Pero definitivamente, ¿verdad?, en ese planificar, él permanentemente mantiene el control de la situación. Por eso que le dice a sus amigos, todavía no tienen fe. Hermanos míos, este relato nos muestra el control que tiene Dios sobre lo que hoy día estamos viviendo. Nos muestra la autoridad que tiene Dios sobre lo que estamos viviendo. Nos muestra definitivamente, ¿verdad?, esta fusión de aquello que se enmarca en lo natural o en la naturaleza, como es la manifestación de una tempestad, como es la manifestación de un viento, como es la manifestación de un lago, ¿verdad?, con un propósito que tenía Jesús de llegar a Gadara y con la realidad de sus amigos y sus discípulos que lo acompañan. Es decir, es una concatenación de elementos que crean una imagen y una foto, ¿verdad?, que reflejan absolutamente la autoridad, el dominio, ¿verdad?, y el propósito de Dios en cada instante de la vida. Estamos en medio del lago, estamos, ¿verdad?, en la manifestación de la naturaleza, ¿verdad?, que amenaza, estamos en presencia, ¿verdad?, de un grupo de personas, ¿verdad?, que se sienten absolutamente angustiadas, estamos, ¿verdad?, con un plan, porque es Jesús quien les dice, vamos al otro extremo, ¿verdad?, tengo que ir. Es como cuando él pasa por la región de Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. Si uno lee, ¿verdad?, el capítulo 4 de Juan, donde aparece este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, fíjense que uno puede advertir que cada paso del maestro, ¿verdad?, estaba precisamente con un sentido y con un propósito. Dice en el versículo 3 y 4 del capítulo 4 de Juan, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Y ahí se encuentra con la mujer samaritana. Tenía que pasar, tenía que ir a Gadara. Es decir, los planes y los propósitos de Dios, ¿verdad?, están supeditados a circunstancias y a eventos, ¿verdad?, que muchas veces se manifiestan y que provocan caos y confusión porque no conocemos esos planes y esos propósitos, ¿verdad?, porque se van revelando a medida que la historia se va desarrollando, pero finalmente logramos entender que para que se cumplan sus planes y sus propósitos, Él está en control absolutamente de todo. Cuando Jesús envía, ¿verdad?, por ejemplo, a esos 72 discípulos, según el relato de Lucas capítulo 10, versículo 1, uno puede entender precisamente el dominio y el control que tiene Jesús sobre todas las circunstancias, de tal manera que el reclamo que Él hace, ¿por qué no creen?, ¿verdad?, ¿por qué se asustan?, tiene absolutamente asidero. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 10 de Lucas. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Y los envió a toda ciudad y todo lugar y todo pueblo a donde Él pensaba ir. De tal manera, queridos,
que si nosotros extrapolamos, entendemos que hoy día, los tiempos que nosotros estamos viviendo, entendiendo que Dios es el mismo y que no cambia, sin duda que detrás de todo esto hay un propósito que hoy día no lo podemos ver. Y pareciera que estamos, ¿verdad?, en medio del lago, ¿verdad?, con esta tormenta, con estos vientos, con estas olas, asustados. Pero Jesús está con nosotros. Y Él quiere llegar a Gadara. De tal manera que si estamos bajo su cobertura y estamos en esa barca, a pesar de que Él pueda estar durmiendo, ¿verdad?, esa presencia de Él nos da la seguridad, ¿verdad?, porque es el Señor, porque Él es el dueño, el creador, porque Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, absolutamente. Según el relato de Juan, este Dios, creador del cielo y de la tierra. De tal manera, ¿verdad?, que en esa cobertura estamos protegidos a pesar del vaivén, a pesar del viento, a pesar de la altura de las olas, ¿verdad?, porque estamos en el propósito, ¿no? Por eso que les leo Lucas 10:1. Él siempre, ¿verdad?, y siempre ha sido así, porque es un Dios de orden, es un Dios, ¿verdad?, de equilibrios, es un Dios absolutamente de propósitos. Todo lo hace bien en gran manera. Usted se recuerda de la historia de José. Siempre la hago presente porque tiene hermosas lecciones. Fíjense que cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra con el relato de este muchacho que a los 17 años es, ¿verdad?, traicionado por sus hermanos y con 17 años llega a Egipto. Usted conoce la historia, ¿verdad? Él finalmente logra ser promovido como gobernador. Se encuentra después, ¿verdad?, de más de 13 años con sus hermanos. Fíjense, para ser más preciso, se encuentra con sus hermanos después de 22 años, porque estuvo 13 años para llegar a gobernador, a los 30 años asume como gobernador, aparecen los 7 años, ¿verdad?, de riqueza, y en el segundo año, ¿verdad?, de acuerdo al sueño de pobreza, se encuentra con sus hermanos, ¿verdad? Y una de las cosas que llama la atención, ¿verdad?, es precisamente cómo él, en el capítulo 42, versículo 9, logra entender, ¿verdad?, los sueños que él tuvo y por los cuales los hermanos lo odiaban, porque cuando joven, ¿verdad?, él soñó 2 sueños, ¿verdad?, de que al parecer, ¿verdad?, unos manojos de trigo se arrodillaban delante de él, incluso el sol y la luna con 11 estrellas se arrodillaban delante de él, y eso causó mucho dolor y mucho problema, mucho odio con sus hermanos, con su familia, y por eso, y entre otras cosas más, lo vendieron. Pero cuando él se encuentra después de 22 años, capítulo 42 de Génesis, versículo 9, dice, en ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, ¿no? Es decir, el propósito y el plan de Dios. José empieza a entender por qué había llegado hasta ahí. Fíjense, es más, si uno sigue leyendo la historia de este muchacho, uno puede entender, ¿verdad?, en el capítulo 45, cuando se encuentra y finalmente se revela, ¿no?, y le dice a sus hermanos que él era José, dice, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Él vive el caos, él vive la traición, él vive el olvido, él vive la calumnia, él vive, ¿verdad?, el ser esclavo, él vive la traición. Pero había un propósito. Fíjense, para resumir un poco, ¿verdad?, él manda a traer a su padre, ¿verdad?, y a sus hermanos. Dice el texto, ¿verdad?, que nosotros lo encontramos ahí en Éxodo, en el capítulo 1, ¿verdad?, que entraron 70 personas, ¿no? Dice, versículo 5 del capítulo 1 de Éxodo, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Y saben cuántos salieron? Después de 430 años, salieron más de 600.000 personas, hombres, sin contar las mujeres, los niños, los extranjeros. Según algunos estudiosos, se calcula que cerca de 2 millones de personas salieron después de 430 años. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo, ¿verdad?, lo siguiente, Dios estaba conformando un pueblo. Entraron 70 personas, primero va José, ¿verdad? José vive toda esta experiencia triste, traumática, ¿verdad?, de la tempestad, del viento, de las olas. Él resiste, él se mantiene
y persevera, ¿verdad? Cree, eso permite que llegue su padre con su familia, 70 personas se adentran, crecen, se desarrollan en Egipto, ¿verdad? Y finalmente se transforma en una nación, que después es liberada por Moisés, se conforma un pueblo. ¿Y por qué era importante? Porque precisamente, ¿verdad? El propósito de Dios era constituir y conformar un pueblo, ¿verdad? A través del cual pudiese venir su Hijo Jesucristo, porque nace, ¿verdad? Precisamente en ese pueblo, en la tribu de Judá. Propósito, porque Él está en control de todo, Él está arguyendo, construyendo, tramando, ¿verdad? Conformando, edificando, porque sus planes son de bendición. Y sin duda, ¿verdad? Es lo que nosotros hoy día tenemos que creer, porque por eso que la pregunta de Jesús, ¿todavía no tienen fe? ¿Por qué están asustados? Hay un sentido, yo estoy con ustedes, yo los acompaño, yo soy el dueño, tengo la autoridad. Pero hay un propósito, crean en mí, no se asusten. Usted tiene el caso de Nehemías, un hombre, ¿verdad?, que era copero de un rey que definitivamente, ¿verdad?, es conmovido porque Jerusalén había sido destruida y él, ¿verdad?, construye un plan, el rey, ¿verdad?, lo respalda. Y él llega, ¿verdad?, a Jerusalén, él renuncia, ¿verdad?, a su condición de copero, un cargo importante, y en 52 días reconstruye las murallas de Jerusalén y restaura las puertas del templo. 52 días según el capítulo 6 de Nehemías. Pero lo que no sabía Nehemías es que el propósito de Dios por el cual, ¿verdad?, le había puesto a él esa inquietud, ¿verdad?, de reconstruir, incluso de vivir la amenaza, ¿verdad?, de vivir la resistencia, porque él encuentra dificultades para construir, ¿verdad?, esas murallas, era definitivamente la restauración del alma del pueblo. Porque después que se reconstruyen las murallas, después que se reconstruyen las puertas del templo, ¿verdad?, en Jerusalén, se empieza a leer la ley. Esdras, ¿verdad?, empieza a leer la ley a todo el pueblo, y el pueblo se convierte, el pueblo se quebranta, el pueblo, ¿verdad?, empieza a confesar sus pecados, empieza a cumplir de nuevo la ordenanza de Dios, y se produce un avivamiento. Nehemías no sabía que el plan y el propósito de Dios definitivamente, ¿verdad?, era la restauración del alma, de la identidad, de la espiritualidad de un pueblo. Lo que había en él, ¿verdad?, en su visión era reconstruir las murallas, reconstruir, ¿verdad?, las puertas. Pero el propósito de Dios era reconstruir el alma. De tal manera que él tiene que vivir todo un proceso, él tiene que intencionar, pasa definitivamente por la resistencia, por la amenaza, él pasa un poco, ¿verdad?, por este contubernio que se levanta en contra de él. Propósito de Dios. Hoy día, ¿verdad?, hemos sido sorprendidos, la humanidad entera, la iglesia de Dios ha sido sorprendida con esta pandemia. No sabemos, ¿verdad?, hay hipótesis de cómo surgió, de dónde surgió, incluso hay un grado de incertidumbre de cómo va a terminar. Hemos orado y rogado para que el Señor provea una vacuna y hay medidas que se han tomado, en fin. ¿Pero usted cree que esto no está en el control de Dios? Los relatos que les he compartido a ustedes, ¿verdad?, están involucrados con la historia de la humanidad, la historia de un pueblo. Porque a través de esta historia, de estos sucesos, definitivamente, se ha ido revelando este plan de redención de Dios para la restauración de su relación con sus criaturas, para conformar un pueblo, ¿no?, para conformar una nación santa, un pueblo adquirido por Dios de real sacerdocio, de tal manera de llevar, ¿verdad?, a la humanidad a una restauración. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Por consiguiente, querido, eso no ha cambiado. Hoy día estamos en nuestra barca, efectivamente hay vientos, ¿verdad?, hay olas, hay un vaivén, ¿verdad?, que nos marea, que nos confunde. Pero Jesús está con nosotros. Por eso estamos llamados a no tener miedo. Por supuesto, vemos la expresión de estos hombres, ¿verdad?, en ese momento, que es en esa condición humana, pero también vemos la reacción de Jesús, la ternura de Jesús. Es una pregunta, ¿verdad?, que tiene que ver definitivamente con la ternura con que Jesús mantuvo siempre para con los suyos. Ese amor, esa gracia está dispuesta para nosotros hoy.
Por eso, hermanos míos, confiemos en la autoridad, confiemos en el propósito, confiemos, ¿verdad?, en este Dios que se hace presente en nosotros, porque está todo bajo su control. Y estamos navegando y vamos a llegar, ¿verdad?, a ese propósito por el cual Dios nos ha hecho pasar por este lago. Pero no ha sido sorpresivo para Él, porque Él está en control de todo. Y quiero dejarles esta expresión que a mí me provoca y me produce mucho descanso. Y todo quedó completamente tranquilo. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Todo quedó completamente tranquilo, porque Él se levantó y ordenó. Había que llegar a Gadara. Hay un propósito en esto, queridos. Fortalezcamos en ese propósito y confiemos, porque nada ha escapado al control, a la autoridad de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Creador del cielo y de la tierra. Confiemos en Él y sigamos navegando en este lago, en esta barca, porque Él está con nosotros. Y a pesar de que está dormido o que estuvo dormido, Él despertó, ¿verdad? Él controló, Él ordenó, Él tranquilizó, porque había un propósito y siempre lo hay. El propio Señor Jesucristo encarna ese propósito y por eso vivió todo lo que vivió. Muchos creyeron, ¿verdad?, en aquella época que su crucifixión era la derrota de un movimiento. Nunca se imaginaron que el plan y el propósito, que precisamente lo que iba a venir después, iba a ser tan poderoso, tan significativo que hasta el día de hoy está vigente. Dios está por sobre todo. No hay quien le dé consejo, porque Él es el dueño y el Señor de todo. Que el Señor te bendiga, que puedas descansar en esta realidad y gózate, disfruta, porque tú eres uno de aquellos amados, apartados, enseñados, ¿no?, animados, como hijo que eres o como hija que eres de este Dios maravilloso. Que el Señor te guarde, te fortalezca. Estamos en la lucha. Hasta la próxima oportunidad. Adiós.